Yo lo estaba buscando allá, ¿ya ven? Eso me pasa por viejo, por anciano. Qué gozo y qué alegría estar en la casa del Señor. Siempre es un privilegio estar aquí. Veníamos con mi esposa escuchando unos cantos bien hermosos. Y hay un canto en inglés que dice, Fill me up, Lord. Llena mi copa, Señor. Y esperemos que hoy todos y cada uno de los que estamos acá salgamos llenos de la presencia del Señor. ¿Verdad que sí? No hay lugar más hermoso que estar en la presencia del Señor. Y no hay más hermosa amistad que la del Señor. Por eso déjame decirte, sin duda alguna, que Dios tiene algo bien especial para ti. Y es un privilegio para mí, un gozo enorme, seguir compartiendo en esta serie que comenzó nuestro pastor y que fue de tanta bendición. Los que estuvimos el domingo pasado aquí nos gozamos. Hoy vamos a retomar la lectura en Apocalipsis capítulo 2. El pastor ya nos hizo el favor de introducirnos al pasaje, lo leímos, pasaje hermoso que habla precisamente de una iglesia que está pasando una situación difícil, de una iglesia que se levanta y ministra en un contexto complicado, la iglesia de Esmirna. Y vamos a adentrarnos ahí. Y yo he titulado esta meditación Fiel en medio del sufrimiento. Y acá hay un detalle que es importante, la fidelidad. Está acá impregnada en la vida de esta iglesia, ya vamos a adentrarnos más en eso. Pero déjeme decirle que esta es la segunda carta que se le escribe a las iglesias del Asia Menor. Juan está, por causa de la fe en Cristo, relegado, preso, ha sido deportado por causa de su fe. Y ahí en la última parte del primer siglo escribe estas cartas. Y se dirige a esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Y algo que yo encuentro hermoso cuando leo esto es que dice que él le habla al ángel y le envía al ángel una directriz. Le dice al ángel que él reciba este mensaje para luego dárselo a la iglesia. Y esto lo dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Es el Señor que le está hablando a la iglesia. Y yo espero que hoy sea el Señor que hable a tu corazón también. Que no sea el hombre el que hable, sino que sea el Espíritu de Dios ministrando a tu alma. Pero algo que quiero remarcar y voy a estar repitiendo una otra vez es la fidelidad que yo encuentro en esta iglesia. Y la fidelidad, hermanos amados, es una virtud bien apreciada y difícil de encontrar en la actualidad. Fidelidad implica ser confiable, ser leal, firme, incondicional. Y tomando en cuenta esto, me gustaría decir que definitivamente es bueno y necesario ser fiel y serlo en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida. Ser fiel en el matrimonio, ser fiel en cumplir las tareas diarias, en tu trabajo, en lo que tú hagas. Ser fiel en observar las leyes, especialmente de tránsito. Veníamos por el freeway y había gente que venía a 90, 100 millas por hora. Yo solo a 95 y trataba de mantenerme ahí para no ir sobre las 100, ¿verdad? Dentro de la doctrina cristiana, la fidelidad va de la mano con todo aquello que Jesucristo vino a enseñar para vivir una vida próspera y bendecida. De hecho, en la Biblia nosotros encontramos lo siguiente. Dice la Biblia que Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Él no cambia, no puede ir en contra de su propia naturaleza. Él es fiel y seguirá siendo fiel, por eso podemos confiar en Él. En consecuencia, nosotros, los que hemos creído, debemos de ser fiel al Señor. ¿Estamos ahí? Y la fidelidad es una cualidad necesaria para que los discípulos de Cristo en todas partes y de todas las edades alcancen una vida de rectitud, una vida ética, una vida moral que pueda reflejar la gloria de Dios. En ese sentido me gustaría compartir la historia de esta mujer, James Hanning. Ella fue una misionera que allá por la década de los años 40 ministró en Hungría. Ella fue enviada por la iglesia de Escocia a ministrar a ese país y ella por 4 años se dedicó a servir
y a proteger la vida de alrededor de 315 jovencitas de origen judío y la mayoría de ellas huérfanas. Debido al peligro que representaban los nazis en ese entonces, ella siguió trabajando y muchos de los que estaban allá en Escocia le pedían de favor que regresara, que no siguiera con lo que estaba haciendo, y ella una y otra vez se rehusó, fiel a su compromiso, fiel a su Dios, fiel en servir a esas niñas, fiel en servir en la obra del Señor. En un momento ella declaró: si estas niñas me necesitan en días soleados, ¿cuánto más me necesitarán en los días oscuros? En marzo de 1944 los nazis invadieron Hungría y la SS, la policía secreta nazi, comenzó a arrestar y a deportar judíos al campo de concentración en Auschwitz, en Polonia. En abril de 1944 ella fue arrestada y enviada a ese campo de concentración acusada falsamente de una variedad de cargos. Allí fue confinada con otros a trabajos forzados bajo condiciones totalmente infrahumanas. Finalmente, unos meses después, el 17 de julio de ese mismo año, ella muere, víctima de una condición física deplorable y debido a la desnutrición causada por falta de alimento. No le daban de comer y murió de hambre. Ella tenía 47 años. Un ejemplo hermoso de la fidelidad al llamado de Dios. Un ejemplo hermoso de la fidelidad a la obra de Dios. Un ejemplo hermoso de lo que es ser fiel aún en medio de la adversidad. Y yo creo, mis amados hermanos, con todo el corazón, que Cristo nos da la fuerza espiritual para que perseveremos fielmente en la obra. Y Cristo fue quien fortaleció a esta mujer para que pudiera ella cumplir con su misión. Esta carta, como dijimos, está dirigida a la iglesia en Esmirna. Es la segunda carta que el Señor escribe a las iglesias no cambió acá, ¿verdad? Hoy lo estoy manejando por primera vez y espero que pueda hacerlo bien. Si no, después se quejan con el pastor ustedes, ¿ok? O sea, piden oración en las tarjetitas y ponen ahí la queja correspondiente, no se cree. Bueno. Perfecto. Gloria. Pero sí me perdonan, ¿verdad? Gloria a Dios. Repito, esta carta está dirigida a la iglesia de Esmirna y es la segunda que el Señor envía a las iglesias del Asia. Esta iglesia ministraba en un contexto difícil, complicado. Sin embargo, se destaca esa fidelidad que mostraba a una congregación dispuesta a hacer la voluntad de Dios en medio aún de la persecución y el sufrimiento. La iglesia está ubicada en un lugar donde hoy se encuentra actualmente la ciudad de Izmir, en Turquía, y estaba ubicada, repito, y valga la redundancia, a unos 40 millas de la ciudad de Éfeso. En aquel entonces, Éfeso y Esmirna se disputaban la primacía en cuanto a importancia en las ciudades del Asia Menor. La ciudad de Esmirna era famosa por sus escuelas de medicina y ciencia y contaba con un importante puerto que daba salida al mar Egeo en el Mediterráneo oriental. Y si a esto le agregamos que la ciudad estaba exactamente en el camino que comunicaba a la India y Persia con Roma, hacía de esta ciudad no solamente importante, sino que próspera en todo sentido y rica también. Esmirna también, junto a Éfeso, eran importantes centros de culto al César, al emperador romano. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había construido un templo en su honor. Y todos, excepto los cristianos, eran obligados a rendirle culto y pleitesía al César. Tenían que ir y obligadamente declarar que él era el Señor, públicamente adorarle, declarando que era el Señor. Y esto era algo que los cristianos se negaban a hacer, porque para ellos solo Jesús era el Señor. Y yo me hago una pregunta en esta hora. ¿Y para nosotros, es Jesús el Señor? Amén. Gloria a Dios. Como 3 dijeron amén. ¿Sabe que
muchas veces nosotros buscamos al Señor solo para la salvación, pero nos olvidamos que Él quiere ejercer señorío sobre nosotros. Vivir bajo su autoridad, guiados por Él. El señorío de Cristo. Porque Él no solo quiere ser tu Salvador, mi Salvador, sino quiere ser nuestro Señor también. Amén. Entonces, ellos se negaban. Durante un tiempo el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como parte del judaísmo y no lo obligaban a rendirle el culto al César. Sin embargo, las autoridades romanas, juntos con los judíos que iban a esta sinagoga, se reunieron y compaginaron un plan. ¿Para qué? Para que el emperador le quitara ese privilegio y los obligara también a ellos a rendirle pleitesía. En otras palabras, fueron obligados a rendirle adoración al César. Al negarse, comenzaron a ser perseguidos. Hay un libro que le recomiendo si usted lo quiere leer. No sé si estará en español, pero lo escribió Edwin Lutzer. Él fue pastor de Moody Bible Church. Tuve el privilegio de conocerlo. Y este hermano escribe un libro que habla sobre el islamismo en esta área, en el Asia Menor. Se llama el libro The Cross in the Shadow of the Crescent, o La cruz a la sombra de la media luna. Y él dice algo que es interesante. De todos los viajes que él ha organizado, que fueron más de 20, a ese lugar llevando gente a conocer y dando estudios bíblicos, dice él que de estas iglesias ninguna queda, e incluso los edificios que se usaban en aquel entonces están ocupados por grupos islámicos. Interesante, ¿verdad? Pero déjeme ir al mensaje ahora para decirle 3 cosas que yo encuentro que son hermosas y que debemos de destacar. Lo primero es que Cristo alaba a la iglesia. Cristo alaba a la iglesia. Y usted se preguntará ¿por qué? Bueno, mire, a diferencia de las cartas que él escribe, las 7 cartas, en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos ninguna palabra de condenación para ellas. El Señor alaba a la iglesia. Y hay una palabra clave para mí, porque él dice acá, vaya conmigo al texto, conozco tus obras. ¿Qué más conoce? Tu duro trabajo y perseverancia. Que no puedes soportar a los malvados, le dijo a la iglesia en Éfeso, y muy similar a lo que le dice acá. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo eres rico. En otras palabras, acá me gustaría dejarle en el corazón lo siguiente. El Señor dice, conozco. ¿Y qué implica eso? Absolutamente todo. Implica que Él conoce todo y cada uno de nuestros desafíos, de nuestras situaciones difíciles. Conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce tus motivos, conoce tus movimientos, conoce tus deseos, conoce todo. Él no está ajeno a eso. Y eso debe ser motivo de aliento y de esperanza para tu vida. ¿No te parece? Que el Señor Todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra, el que es dueño del oro y de la plata del mundo, dice conocer. Eso es hermoso, porque eso nos permite ir a Él con gratitud, ir a Él con confianza, sabiendo que Él es y será siempre nuestra esperanza. Decíamos que durante un tiempo los cristianos ahí en Esmirna fueron exentos, no eran obligados a adorar al César, estaban excluidos del culto a César. Pero cuando los obligaron a rendirle honor y pleitesía, ellos comenzaron a negarlo, empezaron a rechazar eso y empezaron a sufrir dificultades, empezaron a sufrir persecución. Negarse a adorar al César era absolutamente complicado, peligroso, difícil, y era hacerlos blancos a ellos de la persecución tanto del Imperio Romano como de los judíos que no eran cristianos. Hermanos, a diferencia de nosotros el día de hoy, ellos no tenían ese privilegio, nosotros sí lo tenemos, de vivir en una nación donde tenemos libertad de culto, libertad de expresión. Dele gracias a Dios por eso. Hace unos días atrás leía un artículo sobre lo que sucedió con un grupo de cristianos hace aproximadamente 2 meses en el sur de Chiapas, lugar que conozco porque ahí viví y trabajé, que fueron despojados de su tierra, de sus bienes y echados por causa de su fe. Los terratenientes, la iglesia popular, actuando en conjunto.
hicieron planes para desalojarlos, para avergonzarlos, para perseguirlos. Aquí podemos practicar nuestra fe abiertamente y proclamar el evangelio sin temor. Sin embargo, hay creyentes que viven su fe en el ostracismo, en la oscuridad, de manera secreta, excluyéndose voluntariamente de dar testimonio por miedo a sufrir desprecio o represalia. No digan amén a eso. En otros casos, algunas iglesias han optado por un evangelio insípido, lo que se conoce en inglés light gospel, ese evangelio que no desafía, ese evangelio que es para que la gente se sienta bien, se sienta cómoda. Hermano, yo no vine acá hoy con este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para que tú te sientas cómoda, sino para que este mensaje llegue a tu corazón y tú puedas reflexionar. No necesariamente quiero que tu corazón salga herido, pero sí quisiera que todos hoy nosotros saliéramos con esta palabra en el corazón y pudiéramos llegar a casa, orar al Señor y reflexionar cómo está nuestra vida para con el Señor, cómo está nuestro testimonio, qué estamos haciendo para la gloria de Dios. Estamos caminando en fe y por fe, estamos glorificando a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy se enfatiza la prosperidad y el éxito. Es interesante, a la gente le gusta eso, pero la Biblia sabe lo que dice. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Sí. Si no quieres sufrir, bueno, puedes renunciar. Es más, la puerta está abierta, puedes salir. Pero si estás decidido a seguir a Cristo, entiende que tienes al diablo, a Satanás, al enemigo de las almas, esperándote. Si quieres seguir a Cristo. Si no, Él se va a convertir en tu amigo y posiblemente te dé prosperidad y bienestar temporal y mentiroso, por decirlo de alguna manera. Y esto me recuerda a una experiencia que tuvimos esta semana con mi esposa, una semana atrás, ¿verdad? Con mi esposa. Fuimos a un dealer porque ella quiere comprarse un Lexus. Y le dije, no, mejor vamos y te compras un Tesla. Y quiere comprar esas camionetonas Tesla eléctricas grandototas, ¿vieron que parece una lata de sardina? Sí. Ahí quiere andar ella. Y fuimos al dealer. Entonces nos sentamos a hablar con el joven ahí, un joven muy, muy amable, americano. Yo normalmente cuando he hecho trato de carro busco un hispano, ¿verdad? Para que se gane los pesitos. Pero en este caso salió un joven americano muy amable, me atendió, nos sentamos, platicamos. Y le conté que yo iba a estar ahí solo para que él me diera algunos datos, pero que no iba a concretar nada porque me iban a hacer una cirugía. Bueno, mire, no pasaron ni 5 minutos cuando aparece el jefe del departamento de finanzas. Y me dice, solo quiero conocerte. Solo quiero decirte que el Señor se va a encargar. Solo quiero decirte que voy a estar orando por ti y que todo va a salir bien. Que Dios te bendiga. Wow, digo, estaré en un dealer, en una iglesia yo. Por todo así, ¿verdad? Al rato viene otro joven, José Ambris, o Ambris, como usted le quiera decir. Y me dice, que Dios te bendiga. Voy a estar orando por ti. Y todo va a salir bien. Entonces le digo, ¿vas a alguna iglesia? Sí, yo voy a la iglesia a La Roca, acá en San Diego. Oh, le digo, yo también voy a la iglesia Manuel Faith, ahí en Escondido. Pero no estoy escondido, pero estamos ahí. Wow, brother. What a privilege. Y empezamos a hablar y todo. Y nos texteamos. Y cada vez que él me textea, me dice, Lord bless you. Yo le digo, blessing. Increíble. Me impactó. En un ambiente secular que ellos no tuvieran vergüenza de testificar, de hablar de Cristo, de compartir su fe. Gloria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero hermanos, repito, en algunos casos hay muchos hermanos y hermanas que deciden vivir su fe secretamente. Segundo, dice, conozco tu pobreza. Yo le dije a mi esposa, no sé si el tiempo me va a alcanzar para esto, porque es tan largo el mensaje, pero voy a tratar de resumirlo, ¿ok? Tenemos 1:30, gloria a Dios. Conozco tu pobreza, dice. Mire, seguramente los creyentes en Esmirna eran personas de condición sencilla que al testificar su fe cristiana eran rechazados por un sector de la sociedad. Sin embargo, Cristo le dice, yo conozco tu pobreza, pero conozco a la vez que eres rico.
Y mire, Cristo, repito, conoce a todos los cristianos del mundo, de todas las edades, de todas las épocas, y conoce a todas las iglesias del mundo. Él no está alejado de la realidad que afecta a la congregación de los santos. Él está pendiente de caminar con su pueblo, de caminar junto a Él, porque conoce sus necesidades, sus desafíos. Él es el Señor de la obra. La pobreza que experimentaba la iglesia en Esmirna, posiblemente, el texto no lo dice, pudo haber sido consecuencia de que el Imperio Romano les quitó los trabajos, les quitó sus posesiones materiales. No lo sabemos, repito. Sin embargo, Cristo les consuela afirmando que las verdaderas riquezas eran de ellos y nadie se las podía quitar. Les consuela diciendo que las riquezas van más allá de las posesiones de este mundo. Tú no eres rico por lo que tienes en la bolsa, sino por lo que tienes en el corazón. Tú tienes a Cristo Jesús, eres más que vencedor y eres rico. Dale gloria a Dios. Hoy también Cristo nos dice a nosotros, dile al que está a tu lado, tú eres rico en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo lo creo. Sus palabras consoladoras nos dan a entender que Él toma en cuenta nuestra situación. Él pondera las riquezas del corazón por sobre las riquezas materiales de este mundo. Y esto nos debería de hacer reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, rodeados por una sociedad que es totalmente anticristiana, presionados por una cultura permeada por el consumismo. No el materialismo, consumismo. Si no, espere que llegue la Navidad y usted se va a dar cuenta. Hoy la Navidad no se trata de Jesucristo. Hoy la Navidad no se trata de celebrar la venida del Salvador. Hoy la Navidad se trata de ver cuánto dinero gastamos, cuánto le ponemos a la tarjeta de crédito. Amados, la pobreza y las limitaciones, materialmente hablando, no deberían ser factor que nos impida servir al Señor. No debería ser un factor que impida que vivamos una vida cristiana de plenitud y en armonía con la voluntad de Dios. Es más, ¿sabe que muchas veces las riquezas materiales nos alejan de Dios? Y por el contrario, las necesidades materiales hacen muchas veces que nos acerquemos a Dios. Y eso es bueno, porque de esa manera vamos a poder confiar en Él, descansar en Él y depender de Él. Y depender de Él. Y yo creo que esa es una de las partes más difíciles de la vida cristiana. Rendirnos a Él, depender de Él, descansar en Él, esperar en Él. Porque queremos todo rápidamente. Porque queremos todo como en el microwave, ponerlo en un minuto y que salga el resultado rápidamente. Que podamos ver el resultado en nuestra vida reflejado rápidamente. Muchas veces las cosas materiales, los bienes materiales, las riquezas materiales impiden el desarrollo espiritual sano, saludable del creyente. Finalmente dice, conozco lo que dicen de ti. Conozco cómo te calumnian. El Señor le dice que sabe lo que dicen los judíos cuando hablan de la iglesia. Blasfeman en contra de ti. Hablan para dañar. Hablan para injuriar, agraviar a la iglesia de Cristo y al Señor de la iglesia. Y es interesante lo que dice la palabra. Si va conmigo, dice, pues solo son una sinagoga de Satanás. Y mire, esto se menciona 2 veces en Apocalipsis. En esta carta y en la carta a la iglesia en Filadelfia. Y en este caso lo que el Señor quiere dar a conocer es que esos que dicen ser judíos se oponen a la misión de la iglesia. Y la mejor manera que encuentran es blasfemar, injuriar, tratar de menoscabar el mensaje y dañar la integridad de la iglesia. En otras palabras, no era una sinagoga judía donde se leía y se honraban los escritos antiguos, el Antiguo Testamento, las palabras proféticas, sino que era un lugar donde Satanás llenaba el corazón de muchos para que se opusieran a la misión de Cristo. Y en 2 sentidos no eran judíos. Primero, porque no seguían las enseñanzas de Moisés y por eso no eran dignos de llamarse judíos. Y segundo, porque no eran judíos convertidos. Mire lo que dice Mateo, capítulo 16, en el versículo 21, de los jefes de los sacerdotes y los maestros. Desde entonces, ahí estamos, gracias por ayudarme. De los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley también que era necesario que lo mataran, que al tercer día. Pero si regresamos,
Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos. ¿Y qué le dice Pedro? De ninguna manera vas a ir. De ninguna manera vas a ir. Y le dice el Señor, aléjate de mí. Me encanta la Reina Valera cuando dice, apártate de mí. Get out. Out. Le dice. Eso es lo único que voy a decir en inglés hoy. Out. Satanás, adversario, adversas los planes de Dios. Te opones a los planes de Dios. No piensas en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. Entonces, encontramos acá primeramente algo hermoso. Que el Señor alaba a la iglesia. Seguidamente, el Señor va a advertir a la iglesia. Y le dice el Señor, ¿estamos ahí? Versículo 10, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Cristo advierte a la iglesia. Cristo te advierte, iglesia. Cristo nos advierte como iglesia. Si queremos vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, podremos, no lo estoy asegurando, sufrir persecución, sufrir desprecio. Mire, yo acabo de renunciar a mi trabajo, gracias a Dios, ya me retiré, bendito sea Dios, mi esposa está gozando porque ahora... ¿Es para ella o para mí? Sí. Porque ahora estoy limpiando la casa, estoy haciendo la cama, estoy barriendo, estoy lavando los platos. Sí. Mana Yemima estaba orando por eso también, pero no. Pero fíjese que ahí en el trabajo teníamos terminantemente prohibido compartir la fe. Pero yo buscaba las avenidas. Y no crea que con esto yo soy un hombre muy espiritual. No. Tengo flaquezas y fortalezas al igual que usted. Pero trataba de compartir mi fe. Y la mejor manera que yo encontré de compartir la fe es trabajando con ética, con dignidad. Y haciendo mi trabajo de tal manera que yo pudiera demostrar que era diferente a los demás. El Señor le dice, van a ser probados. La persecución va a ir en aumento. Esto nos permite ver que detrás de todo esto está el enemigo de la iglesia, el diablo. Y muy posiblemente se debía a que los miembros de la comunidad judía estaban colaborando con las autoridades locales de ese entonces. ¿Para qué? Para terminar con los cristianos, para eliminarlos, para sacarlos de la escena. Debido a que el texto no lo dice, no podemos afirmar con seguridad esto. Pero, en cualquier caso, hay dos aspectos importantes sobre lo que a mí me gustaría que reflexionemos. Primero, es que el Señor no oculta a sus discípulos el costo del servicio a Él. El Señor no te llama aquí a estar con Él y a caminar con Él y te dice todo te irá bien. Se te acabaron los problemas. No van a haber tormentas, no van a haber rayos. Vas a tener una vida increíblemente bendecida, próspera y exitosa. El Señor nos dice eso. ¿Verdad que no? No. Segundo, las pruebas muchas veces son usadas por Dios para trabajar en nuestro carácter, templar nuestras emociones y purificarnos de todo aquello que al Señor no le sirve y que impide nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Ahora, muchas veces yo me he preguntado, y tal vez usted se lo ha preguntado, ¿por qué Dios permite que su pueblo sufra? ¿Se ha preguntado eso? Levante la manito si usted se identifica conmigo. Yo me lo he preguntado, ¿Por qué? ¿Por qué si Él tiene el poder para evitarlo? ¿Por qué si Él tiene la sabiduría para conocer lo que va a pasar? ¿Por qué si el Señor está en mi presente y en mi mañana y Él sabe lo que va a venir? ¿Por qué Él no lo evita? ¿Por qué? El texto nos enseña que el propósito de Dios detrás de esto es probarnos. Es probarnos. Y mire, el verbo que se usa aquí originalmente es utilizado para hablar de la prueba a los que los metales eran sometidos con fuego para quitarle todas las impurezas. Yo no sé, creo haberlo mencionado alguna vez o no sé si en los estudios de liderazgo, pero yo saliendo de la escuela primaria y entré a la secundaria, como se llama allá, lo que es la high school, y trabajaba en un taller de grabado de alhajas. Y mi primo era el joyero. Y me encantaba ver cuando él fundía el oro. Y el oro, mire, el oro viene 24, 18, 16,
14, 12 y 10. Esas son las graduaciones. Y esa graduación se consigue porque hay aleación de metales. El oro 24 es puro, el 18 ya va aleado con plata. Y el 14 ya lleva cobre. Y el 16, el 16, 14 llevan cobre. Y ya los otros son más chafitas, como decimos por ahí, ¿verdad? Que llevan, sí. Entonces, cuando él lo ponía en el crisol y le ponía fuego, empieza el oro, mire, a perder su solidez, se hace como un líquido y empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta por el calor, por los átomos ahí y da vuelta y vuelta y tira chispa, 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 hasta que de repente se calmó y queda brillante. Y él me decía, ¿sabes cuál es la clave? Cuando tú miras el oro y se puede reflejar la luz, se puede reflejar tu cara. En otras palabras, nuestra fe tiene que ser probada, purificada. Debe ser limpiada de toda suciedad e impureza. De hecho, mire, dice Pedro, porque la fe de ustedes como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. En otras palabras, Dios nos prueba de tal manera hasta que nosotros podamos reflejar la gloria de Dios. De eso se trata. De eso se trata. No es fácil aceptar eso. Es complicado incluso pensarlo. Las pruebas ponen al descubierto por un lado nuestro carácter cristiano y por el otro pone de manifiesto nuestra fe, si es auténtica o no. Porque los falsos creyentes van a huir rápidamente. No van a permanecer. Van a salir corriendo. Van a salir corriendo. Le dice seguidamente el Señor también, viene un tiempo de sufrimiento. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones 10 días. 10 días. Bueno, así como la ciudad había sido fiel al emperador romano, la iglesia había sido fiel a su Señor. Y hemos destacado esto, a pesar de los intensos sufrimientos y pérdidas que esto lo había traído. Y el pasaje habla de 10 días, lo cual también me permite ver dos cosas. Primero, es que Dios de antemano fija los límites de la prueba. Dios no va a permitir que tú y yo pasemos por situaciones tan difíciles que nos puedan dañar. Dios lo que quiere es trabajar en nosotros. Dios quiere forjar nuestro carácter. Dios quiere fortalecer nuestra identidad e integridad cristiana. No nos quiere destruir, ¿verdad? Yo me recuerdo antes cuando yo estaba chico, bueno, ustedes no habían nacido, la mayoría, pero cuando mi papá me castigaba, no me castigaba para corregir, me castigaba para matarme de una vez. Sí, yo cuando veía la chancla que venía, era como ver al diablo. Cuando veía que el cincho se asomaba, era como ver al enemigo de las almas. Y hoy la pedagogía, la psicología y todo ese tipo de cosas nos ayudan a entender que a los niños hay que hablarles, hay que instruirlos. ¿Verdad que sí? Aunque a veces uno quisiera, como le pasa a mi esposa conmigo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, Dios de antemano fija el tiempo de la prueba. Lo segundo es que Dios nos asegura que está en control de todas las cosas que han de sobrevenir sobre nosotros. Lo que implica esto, ¿sabe qué? Que Dios es soberano, que Dios está en autoridad, que nada está fuera de la voluntad de Dios. Reflexionemos en esto. Mire, Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes, ni con nadie, si Dios no se lo permite. Por ejemplo, mire lo que dice Lucas, capítulo 22. Digo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Él no fue y le tomó a Simón y lo zarandeó, se recuerdan que lo negó 3 veces y todo ese tipo de cosas. Ahí flaqueó en su fe. Bueno, eso será tema para otra oportunidad. Pero acá debemos de destacar que él no puede actuar sin el permiso de Dios. También vemos el caso de Job. El caso de Job, donde dice la palabra ahí, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Quítale todo. Haz con todo lo que tienes, sobre todo lo que quieras, pero no le toques el alma, porque esa es mía, porque esa me pertenece a mí. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, voy a decir algo
Es copyright. Sí, autor intelectual, es autoría mía. Si usted lo dice, tiene que pedirme permiso y tirar una lanita ahí. ¿Qué le parece? Pero voy a decir lo siguiente. El sufrimiento es el ornamento que engalana el camino a la gloria eterna. ¿Escuchó eso? El sufrimiento es el ornamento que engalana el camino a la gloria eterna. El apóstol Pablo lo explicó de esta manera en su carta a los Romanos, cuando él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué lindo. Este es uno de mis textos favoritos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nada es comparado con lo que viene. Nada, nada. Puedes tener el mejor carro del mundo, la casa más amplia, hermosa, vivir en el mejor barrio, usar las mejores alhajas, el mejor ropaje, tener una televisión grande, tener lujos, placeres, pero nada es comparable con lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, en la gloria venidera. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Finalmente, porque ya me quedan solamente 35 minutos, dice, escucha esto. Y esto tiene que ver con la promesa que Dios le hace a la iglesia. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno en la segunda muerte. Primero, los fieles recibirán la corona de la vida. La ciudad de Esmirna también era conocida por sus competencias atléticas, por sus eventos atléticos, donde al ganador de la competencia se le reconocía con una guirnalda o corona de flores. Sin embargo, estos ornamentos con el tiempo se marchitaban. Algo que no va a ocurrir con la corona que Dios tiene preparada para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿en qué consiste ser fiel hasta la muerte? En este contexto, en esta carta, cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, podemos necesariamente creer que es parte del sufrimiento que puede llevar al martirio, a la muerte, a la pérdida de la vida humana, por causa de la fe. Aunque no debemos limitarlo exclusivamente a eso, sino que tendríamos también que pensar que la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir debe mantenerse firme y visible durante todo nuestro peregrinar, hasta el momento en que el Señor nos lleve con Él. Esta es una exhortación con promesa. Es verdad que el Señor no promete a su pueblo ser librado de la muerte y el sufrimiento de este mundo. Más bien nos exhorta a ser fieles a Él. A tal punto que si tenemos que morir, vamos a morir. Vamos a estar dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio, porque Él promete la corona de la vida. Este es un premio a la perseverancia. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. Dios no cambia, Dios no miente, no es varón para arrepentirse, ni hijo de hombre para volver atrás. Él ha dicho y no hará. Él ha prometido y no cumplirá. Obviamente que Él lo va a hacer, porque Él es Dios. Debemos notar que la Biblia habla aquí de segunda muerte y dice, para terminar, los vencedores no sufrirán daño en la segunda muerte. Esta promesa viene precedida nuevamente por una exhortación a prestar atención al mensaje del Señor. El que tenga oído, oiga. Los vencedores son aquellos que han creído en Cristo. A ellos se les dice que ahora no sufrirán daño en la segunda muerte. Bueno, debemos notar que hay dos tipos de muerte. La muerte física, todos vamos a llegar a eso, todos. Más tarde o temprano, no sabemos las condiciones, no sabemos el momento, no sabemos la manera, no conocemos cómo será eso. Pero Dios tiene estipulado un tiempo cuando nosotros hemos de cumplir nuestra misión en la tierra y tendremos que partir a la presencia del Señor. Por eso a veces cuando a mí me dicen, pobre, se murió muy joven, era tan joven, tenía una vida por delante, yo creo todo lo contrario. Esa persona perdió la vida porque ya había cumplido con el tiempo establecido por Dios. Y segundo, será la muerte eterna, esa separación de Dios eterna, donde ya no habrá lugar para arrepentimiento,
cuando ya no habrá tiempo para poner o depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Y en Apocalipsis, en el capítulo 20-21 dice: la muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Pregunta: ¿estamos seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Amén. Porque si no, el apóstol Pablo dice que hoy es el día de salvación. Hoy es tu oportunidad. Si todavía tú no tienes a Cristo en tu corazón y quieres ver que tu nombre esté registrado con letras de oro en el libro de la vida, hoy el Señor te invita a venir a Él. Abre tu corazón y dile: Señor, aquí estoy, sálvame, sálvame. Segundo, capítulo 21 dice: yo también digo, ya todo está hecho, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Es triste pensar que va a haber gente que nosotros amamos. Es triste pensar que va a haber seres queridos, amigos, gente que apreciamos en grande manera, que van a estar allí sufriendo eternamente. Pero mire, esto me lleva a concluir de la siguiente manera. Finalmente ellos van a tener el fin deseado. Van a vivir toda la eternidad separados de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque sería tremendamente injusto que, habiendo vivido toda una vida rechazando a Dios y no queriendo saber nada de Él, Dios los obligara a pasar toda la eternidad adorándole a Él. Y Dios es justo. Dios es justo. Así que, amados, acá encontramos en este pasaje tres cosas. Dios alaba a la iglesia. Dios conoce a la iglesia. Sabe que pasa por sufrimiento, sabe que pasa por situaciones difíciles, pero Dios alaba la fidelidad de la iglesia, aún en medio de las situaciones difíciles. Pero Dios advierte a la iglesia que tenemos que velar, que tenemos que orar, porque la obra no ha sido completada. Seguimos viviendo en un mundo imperfecto. Y de manera imperfecta necesitamos aferrarnos a Dios, aferrarnos a Él con todas las fuerzas de nuestro ser. Y recuerden que Él promete no dejarnos, no desampararnos, estar con nosotros, aún en medio de los momentos difíciles. Posiblemente tú estés pasando por una situación difícil y no puedas ver al Señor, pero déjame decirte, Él está ahí. Posiblemente tú no puedes sentir su presencia, pero Él está ahí. Porque no se trata de sentimientos, se trata de fe. Y si tú crees que Él está ahí, Él está ahí. Y si tú no lo crees, de todas maneras, Él está ahí porque Él te ama, porque Él es fiel. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy por tu palabra. Señor, digo esto con toda sinceridad. He predicado tu palabra, he compartido el mensaje con temblor y temor. Por lo difícil del mensaje y porque es tu palabra, que debe ser honrada, debe ser exaltada. Ahora te pido lo que te pedí ayer, lo que te pedí en la mañana y hace un rato antes de subir a este púlpito. Te pido y te ruego que tu palabra no regrese vacía. No por lo que yo dije, sino porque es tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz, cual espada de doble filo. Permite que hoy tu palabra penetre los corazones, redarguya nuestro ser interior. Y esa palabra eche raíces para que dé fruto abundante para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.